Amados hermanos, muy buenos días, Dios me los bendiga esta hermosa mañana. Es un privilegio esta mañana estar con ustedes en una emisión más en esta plataforma. Quiero invitarle que desde ahí, de su casita, desde su camita, desde su recámara, desde su sillón, aún si está almorzando, tomando una rica tacita de café, quiero invitarle a que le demos una oración esta mañana por un nuevo día tan hermoso. Nos tocó una mañana muy linda y agradecemos a Dios por esta oportunidad. Vamos a elevar una oración y poner en las manos de Dios este servicio para gloria de Dios. Bendito Señor, una vez más exaltamos tu maravilloso nombre por este hermoso día que nos has regalado. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea bienvenido a este lugar. Tomes el control de mis emociones, de mi pensamiento, de mis labios y pases el carbón encendido. Reprende toda palabra de especulación, reprende todo espíritu inmundo de murmuración y glorifícate a través de esta poderosa palabra en tu pueblo. Ven a ser de bendición a nuestros corazones en estos momentos de dificultad, en los cuales, Señor, el mundo, nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio, se encuentra en una encrucijada, Señor, y te ruego que sobre esta situación tú nos des la oportunidad de sobresalir en tu gracia. Tu palabra dice que sabemos que aquellos que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ruego en el nombre de Jesús que a través de esta plataforma, de esta emisión, tú te glorifiques a través de este medio, Señor. Aquel que está enfermo, que está en desesperación o angustia, seas tú su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en el día de las tribulaciones. Que tu mano poderosa los asista esta hermosa mañana y la gloria maravillosamente sea para ti, porque solo tú eres digno de alabanza, digno de adoración y de suprema alabanza. Bendito seas por siempre, Señor, y glorifícate a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén. Amado hermano, esta hermosa mañana quiero darle la más cordial bienvenida a través de esta emisión. Pastor Obed Sánchez, Iglesia Cueva de Adulam, una palabra acertada a la necesidad del alma. Quiero iniciar con esta reflexión, pero antes de iniciar con esta reflexión, quiero que me acompañe al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1. Y conocemos perfectamente este pasaje de la Biblia. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Mire, vamos desde el versículo 8. Versículo 8 y 9. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hoy quiero hablarte algo bien interesante: propósitos de Dios en la vida del hombre. Y dice así la ilustración. Quiero iniciar con esta ilustración. Dice el hombre que hizo el lápiz: tú has sido hecho para grandes cosas, pero deberás comprender que 5 principios gobernarán tu vida. Sin esos 5 principios no eres nadie en la vida. Primer principio, dice: te pongo un borrador, porque en toda tu existencia cometerás errores, por lo tanto, bórralos y vuélvelos a escribir. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida en Cristo. Dios es Dios de oportunidades, y hoy es una oportunidad más que Dios te da a través de esta misión para que escuches que Cristo tiene la respuesta. Segundo punto, lo más importante es lo que está dentro de ti. Lo que está dentro de ti es lo que marca la diferencia. En el lápiz es el carbón, en nosotros es el corazón. Lucas 6:45 dice: de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Proverbios 4:23, de la abundancia del corazón, dice la palabra del Señor, habla la boca. Ahora bien, es interesante saber que de nuestro corazón, dice, ¿quién conocerá el corazón perverso? Solo Dios, que lo escudriña. Es interesante saber que debemos ser lavados con la sangre de Cristo para ser purificados. Tercer punto, te van a sacar punta, sentirás que son injustos, sentirás que te duele, sentirás que nadie te valora, sentirás que las cosas son difíciles. Momento, los desiertos son interesantes para saber que Dios siempre tiene un propósito interesante para mejorar nuestra vida. Hoy estamos en el año 2020 y en el contexto matemático un poquito, yo quiero hacer esto: 20 son 40.
40 años David en Egipto, 40 en el desierto y 40 para dirigir el pueblo de Israel. 40 días estuvo en el desierto Elías y 40 días y 40 noches Noé en el arca. Hablamos de transición, hablamos de cambios. Ahora, cuarto punto, vas a sentirte guardado. Sentirás que nadie te toma en cuenta. Sentirás que nadie llega a buscarte para que hagas cosas nuevas. Sabes, este desierto es con un propósito. Este desierto es como estar guardado en la caja. Pero espérate el momento porque llegará alguien grande que marcará la diferencia en tu vida. Y ese se llama Dios. Así es el lápiz. Espera el momento que te saquen de la caja para que marques grandes diferencias. Y quinto y último punto. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, deja tu marca. El hombre fue hecho para dejar marcas. Somos criaturas creadas para adorar a Dios con un propósito. Aun aunque la gente no entienda, aun aunque la gente no comprenda a dónde Dios te lleva, aun aunque te juzguen y te señalen, Dios hablará a tu corazón de una manera personal, única. ¿Tú crees que de Noé no se rieron cuando empezó a construir el arca? ¿Tú crees? Mira, aún los familiares de Moisés se rieron, se burlaron de él por la esposa que escogió, una madianita. ¿Tú crees que de Josué gente no se burló y se rió? Pero él escuchó la voz de Dios. Hoy tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, aún en contra de muchas cosas. Dios habla al corazón del hombre. Y esta mañana interesante es, al hablar de los propósitos de Dios en la vida del hombre, es interesante saber, Dios diseñó la vida con propósitos específicos en cada individuo. Hay personas que le han querido encontrar sentido en la existencia humana con filosofías y conceptos erróneos respecto al proceso de la vida. Le preguntaban a Helen Keller, qué difícil es ser ciega, y ella dijo, lo más triste en la vida es tener vista y no tener propósitos y metas en la vida. Sin embargo, esta mañana es necesario saber, cuando Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente. Prosperar es sinónimo de triunfar, tener éxito, salir bien. Dios no desea que todos seamos millonarios. Sin embargo, el concepto del Señor para vivir bien es con propósitos correctos en la vida. No se limita al éxito financiero. Sin embargo, Dios quiere que alcancemos nuestras metas más de lo que ahora hemos alcanzado. Si bien es cierto, dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Cuando hablamos del reino, cuando hablamos de justicia, hablamos de cosas congruentes, hablamos de hechos y sucesos que a tu alrededor nadie más que Dios va a dirigir tus pasos. Pondrá gente a tu alrededor que tanto serán de bendición como serán de proceso, pero todo es parte de la vida. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que aquellos que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún los sucesos con tu vecino, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, en la iglesia, con tu pastor, con tus compañeros en el grupo de alabanza, en el ministerio de intercesión, en el área donde Dios te puso para que te desarrolles, va a usar a las personas más difíciles para que tu carácter sea moldeado. Ahora bien, a Dios le molesta la gente mediocre, conformista, pesimista, sin visión, sin estrategias para salir adelante. Aquí quiero que me acompañes a la carta de los Hebreos, capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 11. Miren lo que dice la palabra. Esto es como introducción, pero quiero utilizar estos pasajes de la Biblia. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. O heredan las promesas, presente, vigente. Qué interesante. Es triste saber que la gente quiere resultados sin pagar un precio. El pecado no es ser pobre, el pecado es seguir siéndolo, moral, física, económica, política, espiritual, matrimonial, como lo quieras llamar. Sin embargo, para vivir correctamente y cumplir con el propósito de Dios, hay ciertas condiciones que debemos de considerar en el diario vivir. Y como número uno, debemos de comprender que debemos saber a dónde queremos llegar en la vida.
Hay un concepto de la ilustración, hay puerto seguro y ese puerto se llama Cristo. El mar es el mundo, pero Jesucristo es el puerto más seguro con un faro que te alumbra, que es su palabra. Hay un canto que dice, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. Debemos de comprender a dónde queremos llegar en la vida y quiero que me acompañe al libro del sabio Salomón, Proverbios, capítulo 20, versículo 18. Interesante en estos tiempos saber que bajo cualquier circunstancia, aún en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica, tú tienes que clamar a Dios, dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En medio de las circunstancias tenemos que clamar a Dios y miren lo que dice Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Qué importante es rodearte de gente que te impulsa, que te motiva, que te dirige, que te orienta. Claro, tomas en cuenta sus conceptos, pero tú de antemano ya tienes la directriz que Dios te dio a ti. Hay gente que está esperando, es que quiero que Dios me hable, es que quiero que me hable aparte de aquel, quiero que me diga de parte de aquel, que si aquel ora por mí, no, escúchame bien. Y quiero que me acompañes a un pasaje muy interesante, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sabes, con mucho respeto, breve paréntesis. Hace años que Dios empezó a tratar conmigo y me lleva a un lugar. Es un campamento y agradezco a estas personas que me prestan ese campamento de la iglesia bautista. Y me voy y me encierro ahí por semanas. Mucha gente me juzgó, mucha gente me criticó, pero una cosa he aprendido. Cuando Dios toca tu corazón, el Espíritu Santo te escoge y trabaja de mil maneras con las personas que Él decide. Si analizas la vida de Pablo, la vida de Jonás, la vida de muchas personas, Dios los llevó a encrucijadas para conocerlo. Y tuvo lugares esenciales donde trató con ellos. Claro, está el templo, está su casa, pero también está una recámara, tal vez está un closet. Hay hombres en la Biblia y hombres en la historia que Dios los llevó a lugares especiales para tratar con ellos. Y debemos de saber a dónde llegar en la vida. Ahora bien, quiero que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Pero vamos desde el versículo 1 para que comprendamos la perspectiva de esta palabra. Al saber a dónde queremos llegar, de los propósitos de Dios en la vida del hombre. En el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque sacrificio vivo tiene que costar, tiene que doler, tiene que sentir el concepto de cómo vas a buscar a Dios. En Génesis capítulo 22 nos habla de Abraham, donde él iba a sacrificar a Isaac y le dice a sus siervos, espérenme aquí, subiremos a adorar. Adorar es sacrificar lo que más ama. Y aquí dice en sacrificio vivo. Tienes que saber lo que estás adorando, tiene que doler para que haya resultados. Versículo 2, no os conforméis a este siglo. No nos vamos a moldear a costumbres del mundo. Hoy muchas iglesias metieron el mundo en la casa de Dios. Hoy cualquiera toca en la alabanza, en el ministerio de alabanza. No, debemos de saber que el grupo de alabanza tiene que estar consagrado para Dios, libre de pecado. Cierto, no hay justo ni a un uno, mas sin embargo te esfuerzas a caminar con Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué renovar vuestro entendimiento? A través de la palabra. En Efesios 1:18 dice, abriré los ojos de vuestro entendimiento. Es una metáfora, una ilustración. La gente se preguntará, bueno, ¿cómo los ojos de nuestra mente? Es que cuando llega la verdad, se quita la venda del pecado. Y dice Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora bien, dentro de este contexto de conocer la buena voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, es algo bien interesante. Quiero que me acompañe, por favor, al Salmo 48. Salmo capítulo 40, versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. El hacer tu voluntad
Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, dentro de esa voluntad, hablamos de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, buena voluntad de Dios. ¿Por qué buena voluntad de Dios? Dice, porque nos impulsa a obedecer a Dios. Quiero que me acompañe al Salmo 25, 8, por favor. Buena voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y el practicar tus mandamientos para estar en mi corazón. Miren lo que dice, buena, Salmo 25, versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, en que encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y su testimonio. Mire qué interesante, versículo 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Hermano, qué importante es. Habrá gente a tu alrededor que tal vez te dirá que no eres digno, que no mereces, que eres inmaduro, que eres imprudente, que eres contumaz. Pero mira, quiero que me acompañes a Proverbios. Libro de Proverbios, permítame tantito, por favor. Capítulo 16. Versículo 6. Mire, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tenemos que ser sabios en las palabras, tenemos que ser prudentes en la palabra. Yo le hablo a las hermanas o a los padres, tenemos que cuidar nuestras formas para hablar. ¿Sabe? Yo estoy ahorita en un proceso. Yo tengo que cuidar la manera de hablarle a mi esposa, a mis hijos, a la gente que me rodea. ¿Qué testimonio daré a los de afuera? Debo ser consciente de que bajo estas circunstancias, ¿cómo tengo que hablar a la sociedad? Pero aquí la Biblia dice con misericordia y verdad. Tengo que usar la empatía. ¿Cómo me gustaría que me trataran cuando estuviera en un proceso? Imagínese una persona que roba, una persona que adultera y que miente, pero llega a los pies del Señor, y si a veces lo atacamos, como hay muchas estructuras que se pelean, que si por el pantalón, que si por la falda, que si porque te pintas, que si que te cortas el cabello, hermano, tú háblale del amor de Jesús. Tú predica la palabra, Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Pero a veces esa persona llega a los pies de Cristo y lo primero que le decimos, te vas a ir al infierno, no mereces, adulteraste, engañaste a tu esposa. Hermano, si aún David, Dios lo perdonó, ¿quién soy yo para no darle el derecho y el beneficio de la duda a las familias? O a la persona que cayó. Somos tan duros en juzgar que hasta que Dios no te lleva a esos procesos y te dice, es para que entiendas. Mire David, cuando adulteró y llegó el profeta Natán, David dijo, en la ilustración del profeta Natán, dijo, ese hombre merece la muerte. Y le dijo Natán, ese hombre eres tú. Antes, hermano, de que des un veredicto y un juicio, medita tus palabras, porque no puedes pasarte por justo, o por justa, o por el más santo del mundo, porque la Biblia dice que no hay justo ni un uno. Por eso conocemos la buena voluntad de Dios, porque es su misericordia la que te sostiene, y es su misericordia la que te lleva al frente. Mire lo que dice el Salmo 119, por favor. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Hace años yo pertenecí a una organización y todos me dieron la espalda. Y yo me preguntaba, bueno, ¿dónde está el amor de Jesús? ¿Dónde está el amor de Dios? Y entendí, porque yo me frustré con este concepto, de que sin una credencial yo no iba a poder predicar. Un año de rodillas. Y yo creo que cansé al Señor y me dijo, hey, yo voy a hacer tu credencial. Mi Espíritu Santo te va a dirigir y te voy a abrir puertas que nunca te imaginarás. Hoy veo la misericordia de Dios porque es buena. Por eso la Biblia hoy habla de misericordia, habla de arrepentimiento, habla del perdón. Tenemos que ser conscientes de ese amor. Ahora, agradable. ¿Por qué es agradable? Porque vivir conforme a la guianza de Dios, confiando en su sabiduría, nos dará dividendos extraordinarios.
Y el dividendo más agradable es que eres salvo por la sangre de Cristo, que sin merecerlo, Él fue agradable a ti, tú fuiste agradable a Él y a sus ojos. Miren lo que dice Proverbios, hablar de agradable, Proverbios 16, 7. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Agradables a Jehová. Ahora mire lo que dice Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Qué interesante. Tenemos que caminar en integridad, en fidelidad. Te hablé de buena, agradable, ahora perfecta. Porque Dios nunca se equivoca, Él hace todo correctamente y sin vacilar. Quiero que me acompañe al Salmo 101. Capítulo del Salmo 101, versículo 2. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Mire, qué bonita palabra. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Hermano, nadie somos justos. Dice la Biblia en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días. Y cada día trae su afán. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7 versículo 15, miserable de mí, que lo que debo hacer no hago y lo que no debo hacer eso hago, sino el pecado que mora en mi carne. Sí, fuimos lavados con la sangre de Cristo, pero todos los días tenemos luchas. Por eso en Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una lucha constante. Por eso es perfecta. Ahora, ¿cómo reconozco la voluntad de Dios? Interesante. Si no sabemos a dónde vamos, terminaremos en cualquier otra parte. Por eso dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, su final es camino de muerte. Hoy la gente no está exenta o no está ajena a saber qué produce la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, el adulterio, la fornicación, el robar, el mentir, el engañar. Nada pasa desapercibido ante Dios, porque dice en el Salmo 143, versículo 2, no entres en juicio con tu siervo, porque ningún hombre delante de ti se va a justificar. Dice Jeremías 4:18, tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por tal tu corazón se encuentra lleno de amargura. Es interesante. Ahora, quiero que me acompañe al Salmo 49, por favor, versículo 10. Salmo 49, versículo 10 en adelante. Vamos a desglosar parte de este pasaje. Dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Y dejan a otros sus riquezas. Versículo 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Eso es lo que piensan ellos. Y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Versículo 13, este es su camino, es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conocidos, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Wow, tremenda palabra. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Wow. Hermano, la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6.
Amén. Primera carta del apóstol Pablo al Timoteo, capítulo 6, versículo 13 en adelante. Bendito es el nombre de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es interesante. La gente de éxito sabe a dónde quiere llegar y tiene un plan para llegar a él. Es maravilloso saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice el Salmo 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará tirado en el suelo porque Jehová sostiene su mano. Cierto es, dice en Juan 13:7, lo que hago hoy, tú no lo entiendes, a su tiempo lo comprenderás. ¿En dónde queremos estar dentro de 10 años? Dentro de 5, dentro de 4, de 3. Hay que proponer metas a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, llevándote en un concepto sano en la situación financiera, quiero que me acompañe a Lucas 16:10 y no malinterprete esto. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 10. Y miren este contexto. En el área financiera, vamos a hablar de mayordomía integral, porque primera carta a los Corintios 3:16 dice, ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Y aquel que le destruyere, yo le destruiré. Mire que esta pandemia o esta infección o este virus está golpeando las áreas más vulnerables del ser humano. Dice en el Evangelio según San Marcos 4:19, los afanes, el engaño y la riqueza, la codicia y otras cosas, ahogaron la palabra y la hicieron infructuosa. ¿Qué hacen los afanes? ¿Te turban y te tensan? Hoy hay gente muy preocupada, muy tensa, muy estresada, que la renta, que si la casa, que si el carro, ¿cómo voy a pagar? No tengo. Clama a Dios. Si tú lees el Evangelio según San Mateo capítulo 6, te habla de los afanes. Y dice el Señor, si aún las aves del campo yo las alimento, si aún las zorras, aún los animales tienen cómo sostenerse, ¿no sostendré yo al hombre que es hecho a mi imagen y semejanza? Pero ¿por qué te hablo de esta situación financiera? Por algo bien interesante. Mira lo que dice el Evangelio según San Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En las finanzas, ¿qué tanto honras tú a Dios? Es un asunto personal, tú y Dios, y sabes lo que te hablo. Porque hoy la gente se pelea que si diezma, que si no diezma. Olvídate, ¿cómo honras tú a Dios? Y mira lo que dice. ¿Cuánto dinero estarás ganando dentro de 10, 5 o 3 años? ¿Cuánto habrás ahorrado? ¿Qué tan fiel serás en tus diezmos, ofrendas para agradar a Dios y ahorrar en el banco del Señor? En la profesión, ¿terminarás tu carrera? ¿Qué empleo tendrás? ¿Has orado para lograr esos sueños? ¿Qué metas profesionales habrás alcanzado? Y mira, quiero que me acompañes al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 19. Por premura de tiempo voy a ir rápido. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Quiero que me acompañes a Génesis, capítulo 41.
Génesis capítulo 41, versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Oh, qué importante cuando Dios te honra. Porque dice el Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, en todo Dios me recogerá. Si tú como mujer te sientes sola, dice en Isaías 54 que Él es tu marido, que Él es tu proveedor, Él es tu sustentador. Ahora bien, ¿qué metas profesionales habrás alcanzado? Te hablé de las finanzas, te hablé de la profesión, ahora la familia. ¿Qué clase de relación tienes con tus padres? ¿En qué es diferente su relación familiar? Ahora que conoces a Dios, ¿con quién se casará? ¿Ya hay planes, ahorro y decisiones para dar ese paso? Describe la situación espiritual de su familia. Tenemos que ser sabios. Mire, quiero que me acompañe a Efesios, por favor. Capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Porque aquí hay una palabra fuerte para muchos de nosotros. Porque muchos nos citan este contexto de que honremos a nuestros padres, y correcto es, pero también mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amor y amonestación del Señor. Es interesante lo que siembras cosechas. Tenemos que ser prudentes como padres, como hijos, como familia. Tenemos que ser sabios en la misericordia de la palabra. Ahora bien, su estilo de vida, en dónde estarás viviendo, cómo será tu casa, cómo será un día típico. Porque el estilo de vida, hay gente que habla el contexto del reino de Dios como si fuera una grandeza de mayordomía de dinero. No, hermano, el ser cristiano es un estilo de vida, y Dios sabrá a quién le añade riqueza y a quién le añade una vida íntegra y una vida modesta. Pero Dios tiene que pasarte por procesos. Dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás estos 40 años que te traje por el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que hay en tu corazón. No es que si diezmas o honras a Dios con tus bienes y vas a ser mejor, no. Cada uno dé como propósito en su corazón, no por tristeza que te duela, ni por necesidad. O sea, vas a negociar con Dios, no. Tú honra a Dios y Dios sabrá en su tiempo cómo recompensará, porque de Él es a quien honrar. Él es soberano. Su condición espiritual, ¿en qué sentido su relación con Dios será diferente a la de hoy? ¿Qué reglas de conducta serán permanentes en tu vida? ¿Qué compromiso hará con el Señor para conocer más de Él y de su amor? ¿Cuáles hábitos ya no harán parte de su vida? Bueno, voy a leer la Biblia, voy a meditar, voy a orar más, voy a levantarme temprano, voy a ser mejor con mis vecinos, con mis amigos, con mi familia. Los sueños sin planes los sueños sin planes no se vuelven realidad. Un sueño sin plan es solo un deseo. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Libro de Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Ahora mire lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 4 en adelante. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Diligentes es aquella persona que se levanta temprano, que es responsable. Por eso dice en segunda carta a Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, ser responsable, levántate temprano, busca más de Dios. Mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda el de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Qué interesante. Yo no sé si se acuerda, con todo respeto, aquellos chicos que, no hombre, ves, qué oso.
Y cuando uno conocía realmente quiénes eran, decía, wow, entonces este está disfrazando la verdad. Por eso yo no lo dije, le dice la Biblia, a quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Vivamos una vida modesta ante los ojos de Dios. El costo de no hacer nada, no llegamos a un destino deseado solo por accidente. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Libro de Proverbios capítulo 21, versículo 25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Gloria a Dios. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿Por qué negligente? Necio. ¿Cuántos antes de que viniera este proceso ahorraron? ¿Cuántos administraron? Mire, la gente que vivía el día, todos los días tomando, y ahora, ¿cómo le hace? No malinterpreten. ¿Cómo administras para tus bienes? Para el bienestar de tu esposa, de tus hijos, de tu bolsillo, de tu bienestar. Quiero que me acompañe, capítulo 20, versículo 13 de Proverbios. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Amén. Ahora bien, quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 23, versículo 21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Mira, interesante palabra. Mucha gente no le gusta escuchar esto. Proverbios 24, versículo 30 al 34. Mire lo que dice. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por todas ellas habían crecido los espigos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón y lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Qué interesante saber que en estos tiempos la mano de Dios es para aquellos que entienden. ¿Por qué la mano de Dios es para aquellos que comprenden? Porque Dios está hablando a la humanidad que aprendamos a administrar, que aprendamos a ser sabios, pero a buscar la dirección de Dios, la sabiduría de Dios. El segundo punto, qué interesante es, le hablé el primer aspecto interesante, debemos saber a dónde queremos llegar en la vida. Número 2, debemos hacer un plan de desarrollo para lograrlo, o un plan de contingencia. Quiero que me acompañe el primer libro de Reyes, capítulo 5. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 5, y habla del rey Salomón. El pacto de Dios, el propósito del rey Salomón cuando su padre le dijo para construir el templo de Dios. Miren lo que dice el versículo 5, primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo tú, hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Qué importante es esto. Quiero irme rápido y voy a dar nada más las citas, usted en casa las busca por premura de tiempo, para hablar de hacer un plan de desarrollo, un plan de contingencia para este tipo de situaciones. Aún en este tiempo no estamos perdidos. Usted tiene que saber administrar sus finanzas, sus recursos, sus alimentos, ahorrar en cuanto a la luz, ahorrar en cuanto a los gastos, administrarse correctamente. Mire, número 1, reunió recursos. Versículo 6, 1 Reyes capítulo 5, versículo 6. Dice, mande pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré a tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. Reunió recursos. Número 2, organizó a la gente. Segunda de Crónicas 2:2. Ahí Salomón organizó a los hombres. Número 3, diseñó el edificio. Segunda de Crónicas 2:2. Fijó una fecha para comenzar su proyecto. Segunda de Crónicas 3:2. Terminó el proyecto. Segunda de Crónicas 5:1. Le dio el uso correcto al templo. Segunda de Crónicas 7:11.
guiado por el consejo de la palabra de Dios. Proverbios 20:18 y Proverbios 21:5. Qué importante cuando tú te rodeas de gente para hacer las cosas. Cuando tú en tu casa tomas a tu esposa y a tus hijos y dices, vamos a orar. Qué importante es pedirle dirección para un trabajo, para un sustento, para una provisión, para poder dirigir tu casa. Confiando en el Señor tus planes. Proverbios 16:3 y Salmo 37, versículos 3 y 7. Superemos las objeciones y los prejuicios. Segunda de Corintios 10:4 dice, no militamos según la carne, sino poderosas son las armas en Cristo Jesús, derrimbando todo argumento y presentándolo a la obediencia de Cristo, que son argumentos, justificaciones. Superemos esas objeciones y los prejuicios tales como, ¿qué tal si fracaso en mi plan? En ocasiones pensamos que al desarrollar un plan para realizar nuestros sueños, estamos exponiéndolos al fracaso. Sin embargo, pensemos en el costo de no hacer nada. Nunca digamos si lo hubiera hecho. Tengo tiempo suficiente, de modo que, ¿cuál es el apuro? O no tengo tiempo suficiente, así que, ¿para qué molestarse? Dos maneras erróneas de considerar el tiempo que son igualmente para el logro de nuestros sueños. Son pensar que tenemos tiempo de sobra y creer que carecemos de él. Tenemos que ser solícitos, tenemos que ser prudentes y sabios. La idea de la herencia, tus papás fueron malos, tú también lo serás. Olvídate que hay una herencia, la mejor herencia es su palabra, y en ella encontrarás tesoros interesantes para poder trascender en la historia de la vida. El tercer punto, debemos de tener conocimiento de cómo establecer las metas significativas para nuestra vida. ¿Por qué debemos de tener conocimiento de cómo establecerlas? No puedo irme a largo plazo, tengo que ser corto, mediano y largo. Y ahorita vamos a entender por qué. Las metas deben de ser medibles, deben de ser reales, deben de ser posibles. Debemos ser organizados por prioridades y debemos de organizarlas por metas alcanzables. Por ejemplo, ¿cuál es mi meta en este día? En mi vida espiritual, en mi vida familiar, en mi vida escolar, en mi vida laboral y en mi vida personal. Aquí toco un aspecto bien interesante. Un compromiso crea un hábito y un hábito es una disciplina. Ve a la persona que corre. Pablo dijo, ¿qué persona que quiere llegar a la meta no se capacita, no se adiestra, no se ejercita, no se disciplina? En la meta de este día, en la meta por semana, en la meta por mes, en la meta por año, en los próximos 5 años, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida escolar, en tu vida laboral, en tu vida personal. ¿Cómo quieres desarrollar esos aspectos? El propósito para nuestras vidas debe involucrar algo que nos apasione. Dice en Hechos 4:13, y la gente se sorprendía al ver que con denuedo Pedro y Juan hablaban la palabra, porque eran hombres sin letras y del vulgo, pero habían estado con Jesús. Denuedo, apasionados por hacer la cosa. Que te apasione estar en tu casa, ponerte a organizar tu guardarropa, limpiar tu cuarto, barrer, trapear, hacer disciplina por lavar los trastes. Involucra a tus hijos, la madre la que está en el hogar, ayuda a tu esposo, involúcralo, trabajen en equipo. Empiecen a hacer esos ángulos. Si yo pudiera satisfacer algunas de las necesidades del mundo, ¿cuáles escogería? ¿Cómo ayudaría a mis vecinos? ¿Cómo me ayudaría a poder ponerme a sus órdenes con la vida del pasado, con la vida de tus exfamiliares? O no sé, ¿cómo puedas tú pedirle a Dios que dirija tu vida? El digo no sé, es porque las decisiones son tuyas. Yo en mi vida tengo que aprender a organizar mis prioridades, mi familia, mis sueños, mis anhelos, pero con Dios. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes en mi país, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi escuela y en mi iglesia? Quiero que me acompañe en primera carta a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, capítulo 2, versículo 2. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjate lo que dice el versículo 1, exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en inminencia, para que vivamos quietos y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la tarea? Podemos orar, establecer propósitos para que esta sociedad conozca a Jesucristo a través de esta situación. No está perdido, no es el hecho que esté una pandemia cogiendo al pueblo desprevenidamente. Dios advierte a su pueblo con anticipación, por eso habla de las profecías, que habría pestes, que había guerra nación contra nación, hubiera terremotos, etcétera. Entonces Dios advierte, tenemos que estar velando, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tenemos que estar apercibidos, y ya la palabra nos ha percibido, y nos habla como las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Llenemos nuestras lámparas de aceite con la oración y la llenura del Espíritu Santo a través del poder de la palabra. Las personas de grupo y de qué edad me interesan de manera natural. ¿Por qué? Porque tengo que escoger un grupo de personas a las cuales yo tengo que llegar con la gracia de Dios. ¿Cuáles son las mayores necesidades entre mis vecinos, mis amigos y mi familia? Si yo no satisfago esas necesidades, ¿quién lo hará? El propósito para nuestra vida debe de involucrar algo para lo cual Dios nos ha dado dones y talentos especiales. Pero dijo de que es talento, nunca hizo nada. Nos habla en la Biblia de un hombre. Y varios personajes habla de que a uno le dio 5 talentos, a uno 3, a uno 1, y el que tuvo 1 lo enterró. Tal vez tú tienes un talento y dices, no sé predicar, pero tienes recursos. Ve a la persona necesitada y dale algo. Tal vez 20 pesos, 5 pesos, no sé, algo vas a hacer. Si Dios nos ha llamado a cumplir con un propósito particular en el mundo, también nos dio los dones y talentos necesarios para que lo hagamos. Pero muchas veces quedamos en el intento. Mira, quiero que me acompañes por favor, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para poder llegar al propósito de nuestra vida necesitamos objetivos claros, es decir, si se nos pregunta cuál es el propósito de tu vida, podríamos responder, glorificar a Dios por todo el resto de mi vida, en lo que Dios me permita. Sin embargo, ¿cómo y qué haremos para que esto se cumpla? Debemos definir las siguientes áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos hacer? En el área espiritual, quiero crecer en mi relación con Dios. Quiero que me acompañe a Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El área espiritual, quiero crecer en mi relación con Dios. Área física, quiero vivir una vida larga y saludable, alimentarme correctamente. Por eso dice el apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios 3:16. Cuida tu cuerpo, aliméntate prudente, sanamente, como dice el comercial, come frutas y verduras. Hermano, Dios es un Dios de orden. Seamos saludables en nuestra manera de comer, de vestir y de hablar. Área familiar. Quiero mejorar la relación con mis padres, con mi cónyuge, con mis hermanos. Qué importante es buscar esa alineación con Dios. Dice el apóstol Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera mi alma. Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor será mi fortaleza, que haya plenitud en ti para que los demás vean esa plenitud en ti. Área profesional, quiero ser dueño de mi propio negocio. Mire lo que dice Eclesiastés, por favor acompáñenme al libro del sabio Salomón, al libro de Proverbio de Eclesiastés 10:18. Libro de Eclesiastés 10:18. Dice, por la pobreza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se lleve la casa. Hermano, tenemos que trabajar, tenemos que tener visiones claras, propósitos, metas definidas. Área de crecimiento personal, quiero leer más. Si alguno está falto de sabiduría, demándelo de lo alto y se le hará en amplia abundancia sin reproche. Qué interesante. Área social, quiero adquirir más amigos.
Quiero relacionarme más con mis amigos. ¿Cómo lo hacemos? Área financiera, ahorrar para mi futuro, boda, casa, muebles, mi propio carro. Qué interesante es eso. Ahora, ¿en qué nivel de lo que queremos realizar nos encontramos? En el área espiritual del 1 al 10, en el área física, en el área familiar, en el área profesional, en el área de conocimiento personal, en el área social, en el área financiera. Saber en qué nos hemos estancado, qué queremos hacer y cómo queremos continuar haciéndolo para mejorar las cosas. Y quiero terminar con esto. Debemos depositar toda nuestra confianza en Dios. Quiero que me acompañe al Salmo capítulo 37. Salmo 37, por favor. Versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Gloria a Dios. Encomendar significa poner en las manos de Dios las cosas, nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestros sueños y nuestros proyectos. De la misma manera que vamos ante el doctor para que nos ayude y encomendamos toda nuestra enfermedad en sus manos, así seamos con Dios. Dejemos que Dios tome el control de nuestras necesidades. De la misma manera que vamos ante un abogado para que solucione nuestra situación jurídica, encomendemos nuestra causa al fiel y Dios, porque de Él es la causa. Y mire lo que dice Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 19. Pero mire desde el versículo 18. Mire, vamos desde el versículo 14 para el 19, para entender el contexto. Mire, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Esta mañana, al hablar de los propósitos de Dios en la vida del hombre, hay un propósito interesante, y ese propósito es que esta mañana tú te arrepientas y le rindas tu corazón a Dios. Por eso en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amado hermano, dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Lucas 16:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hoy el máximo propósito de Dios es de que el hombre se arrepienta y reconozca a Jesucristo como suficiente y verdadero Salvador de Dios, y entonces las cosas mejorarán. Claro, no de la noche a la mañana, porque Dios no es una varita mágica. Claro, tienes tus procesos por tus malas decisiones, pero Dios te dará la sabiduría a través de su poderosa palabra para tener un camino correcto, un estilo de vida adecuado. Quiero invitarte a orar esta mañana y poner esta palabra en la mano de Dios en tu corazón para que seas prosperado como Dios le dijo a Josué, y todo te saldrá bien si lo pones en las manos de Dios. ¿Quieres orar conmigo? Desde ahí de tu plataforma en tu hogar. Señor, esta mañana agradezco infinitamente tu intervención divina, Espíritu Santo. Te pido de una manera muy especial que vengas a ser fortaleza, vengas a ser amor, vengas a ser el bálsamo sanador en los momentos de esta herida que muchos se encuentran con una pérdida y un sensible, Señor, ausencia de un ser querido tal vez. Ha habido enfermedad, ha habido escasez, ha habido, Señor, temor, angustia, pánico. En mi angustia invoqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores.
Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Señor, esta mañana te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas. Pongo en tus manos a través de esta emisión y esta plataforma a tu pueblo. Ven a fortalecerlos y a sustentarlos. Que tu mano poderosa los asista, los dirija y los ayudes a caminar de acuerdo y conforme a tus propósitos. Mi Dios, tú eres un Dios de orden y de paz. Reprende toda obra del diablo y mentira de Satanás y toda especulación, Señor, del diablo. Señor, aquel que está enfermo, en situación adversa, fortalécelo. Aquel que está en necesidad, suple conforme a tus riquezas en gloria. Aquel que necesita de ti, sea su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en el día de las tribulaciones. Bendigo la iglesia, casa de oración y cueva de Adulam. Fortalece tu pueblo en el nombre de Jesús. Seas con tus siervos en Saltillo, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. Mis padres, mis hermanos bajo tus manos están. Mi esposa y mis hijos y la familia cueva de Adulam, Señor. Guárdanos bajo tu cuidado y reprende al laborador por nosotros. Y te doy esta mañana la gloria, la honra y la alabanza, tú la mereces, Padre. Nuestro cuerpo de salud está en tus manos, Señor. Médicos, enfermeras y especialistas. Las autoridades, cúbrelas con tu sangre preciosa y guarda nuestra ciudad, Monclova, nuestro municipio. Nuestro gobernador, Miguel Ángel Riquelme, está bajo tu cuidado. Presidente municipal, Alfredo Paredes, y cada, Señor, hombre de eminencia en nuestro estado y nuestra república, está en tus manos, así como el presidente de la república, Señor, está en tus manos, el señor Andrés Manuel López Obrador, como cada mandatario en la República Mexicana y en el mundo entero. Bendito sea tu nombre y aún tu nación Israel, bendecida sea, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amado hermano, desde esta plataforma deseo que la gracia de Dios repose sobre usted, sobre su casa, sobre su familia, sobre su economía, sobre todo sobre su alma. Que tenga una maravillosa y extraordinaria mañana bendecida. Hoy le agradezco a Dios porque también le concedió un año de vida a mi hija Aileen Ibet Sánchez Moya. Que Dios la bendiga y la guarde y la prospere como cada hermano. Y también sobre Abby, la hija de mi hermano Betito. Bendecimos su vida, esa pequeña, un año de vida que Dios le concede, que sea prosperando su camino el Señor, como cada hermano en estos días, que estará cumpliendo años. Si Dios quiere, el martes Dios estará concediendo a mi hermano Armando Flores, cumpliendo un año más de vida. Bendecimos a la familia de mi hermano Armando. Y hermano, pues Dios le bendiga. Le esperamos el miércoles a las 5 de la tarde en una emisión más de Iglesia Cueva de Adulam. Que tenga una bonita mañana y bendecido día en el nombre de Jesús. Bendiciones, amado hermano.